Hola, bienvenidos, bienvenidas a Amor Divino en Acción. Mi nombre es Lucía Mahapremal Devi. Y hoy vamos a continuar con el tema de la vergüenza o el vivir sin vergüenza, o tomar el concepto de vergüenza como una emoción que nace en el mito del Jardín del Edén y que nos permitió observar desde el concepto dual de bien y de mal. La vergüenza como una emoción madre que nos llevó a experimentar el libre albedrío como seres humanos en la Tierra. En ese arquetipo, ¿sí?, nace ese concepto de vergüenza, de sentirnos desnudos, de sentirnos observados y de vernos limitados en nuestras acciones, cuando en realidad tenemos desde nuestra esencia el libre albedrío para experimentar como seres humanos en la Tierra. En ese mito, transmitido de generación en generación, también heredamos la costumbre del sufrimiento. Es decir, como que para obtener algo necesitamos sufrir. Y quedamos atrapados en esa rueda inconsciente de sufrir para obtener algo. En ese mito también nace la emoción de la culpa. La culpa como el juicio sobre la acción de que hice algo malo. Y bueno, ahí aparece el juicio, el primer concepto de juicio sobre nuestro comportamiento como seres humanos. Y también empiezan todas las demás características de la dualidad por las que nos fuimos condicionando y autocastigando a través de siglos y siglos de experiencia. Ahora, en los momentos que estamos viviendo como humanidad, tenemos la oportunidad de volver a la conciencia de la unidad, ¿sí? La conciencia de unidad, que es la conciencia de nuestro ser, del ser en esencia, del ser que habitó ese jardín del Edén, con el conocimiento del bien y del mal, con la oportunidad de discernir qué es lo mejor para nosotros y para el mayor bien. Entonces, volver a nuestras raíces o a estos arquetipos raíces nos permite desprogramar esas memorias que están ahí en nuestro inconsciente, en el inconsciente colectivo y en nosotros como individuos, y poder sanarlo desde el interior, sanando ese programa de vergüenza y también sanando esos programas de culpa y el programa de juicio, de juzgar algo como bueno o malo. Sí o sí, para poder trascender el concepto de dualidad, bien o mal, necesitamos trascender estos conceptos de vergüenza, culpa y juicio. La vergüenza es
generar esa duda sobre nuestra identidad. Y nuestra identidad original es ser. Somos seres con todas las cualidades divinas, merecedores de amor, merecedores de paz, merecedores de sabiduría, merecedores de vivir en estado de gracia en la tierra. Y desde la experiencia de la dualidad tenemos la oportunidad de observar nuestras acciones desde el conocimiento del bien y el mal. La culpa es una emoción que nos limita a la hora de evolucionar. Y para liberarnos de la culpa, necesitamos expresarnos como seres auténticos. Y para expresarnos como seres auténticos, necesitamos liberarnos del concepto de juicio de bueno o malo. Pero ¿cómo hacemos para liberarnos del concepto de juicio de bueno o malo? Y acá vamos a tomar los principios básicos que dejó el Maestro Jesús como camino de liberación, pero la liberación es interior, reconociéndonos amados por ese Padre Divino y siendo unos con Él. Para liberarnos del concepto de error, la palabra pecado significa errar en el blanco. Para poder liberarnos de ese concepto de error, necesitamos asumir la conciencia de discernimiento y liberarnos del concepto de culpa, de que hicimos algo mal o de que hacemos algo mal. Y aplicar el concepto de perdón como la aceptación de ese estado de gracia, porque eso es lo que significa la palabra perdón: dar con gracia, recibir con gracia. La palabra perdón no trata de si el otro merece o no merece, o si nosotros merecemos o no merecemos. El perdón no es un concepto que se aplica desde el juicio, sino desde liberarnos de esas emociones de resentir y tomar el concepto de dar con gracia y recibir con gracia, sintiéndonos merecedores de ese reino divino desde nuestro interior. Para eso necesitamos volver a nuestras raíces y a estos mitos que los fuimos tomando como una verdad absoluta desde las diferentes creencias. Algunos desde esta corriente del Génesis y otros desde otras culturas que también fueron generando ideas o ideales de deber ser que nos marcó profundamente y marcan esas heridas originales que todos traemos en esos programas inconscientes, en esas memorias inconscientes. Para sanar esas memorias inconscientes necesitamos reconocernos como seres con todas las cualidades del ser original
y no juzgar a nuestros ancestros o aquellos a quienes aceptaron estas creencias como una verdad y que la transmitieron de generación en generación. Nosotros lo tomamos como una verdad, pero en realidad solo son creencias que aceptamos como reales. Entonces, para poder sanar esas heridas que vienen de este arquetipo del primer hombre y de la primera mujer, necesitamos liberarnos de ese concepto de vergüenza, de culpa, de castigo o de sentirnos merecedores de castigo. Recordemos que son creencias que tomamos como verdad. La verdad os hará libres, dijo el Maestro Jesús. ¿Cuál es la verdad que nos hace libres? Es esa verdad de aceptar que somos seres divinos viviendo una experiencia humana, que no somos las creencias, no somos los que nos contaron, pero sí poder tomar la sabiduría de nuestros ancestros, toda esa sabiduría que nos legaron para hoy poder decir, soy un ser viviendo una experiencia humana en el mundo. Reconoce el reino y todo será dado por añadidura. Es decir, podemos reconocer el reino, pero el reino desde nuestro interior, desde la conciencia y desde el saber que somos auténticos hijos, hijas de Dios, experimentando en la tierra, con la absoluta confianza de que somos merecedores de ese paraíso. Para traer el cielo a la tierra necesitamos aceptar que el paraíso lo creamos desde el interior, desde la mente, desde la paz, desde reconocer primero nuestro hogar interno y desde ese hogar interno vincularnos con otros para ir expandiendo esa conciencia de amor y luz. Para liberarnos de esos patrones de culpa, necesitamos reconocernos como seres con todas las cualidades divinas, experimentando el libre albedrío en la experiencia humana, como hijos, hijas del Gran Padre. Entonces, esas heridas de culpa, esas heridas de vergüenza, esas heridas de juicio, de autojuicio, de autoexigencia, que nos llevaron al miedo, al castigo, es hora de soltarlas, es hora de decir gracias, porque para eso estaban, para que pudiéramos aprender a discernir los conceptos de bien y mal y trascenderlos hacia el concepto de unidad. El Maestro Jesús fue el más grande de los maestros del amor incondicional. Y los principios que nos dejó fueron muy simples.
sin lucha, sin resistencia, sin pesar. Solo aceptar que somos libres desde el amor divino y desde la gracia divina, más allá de las circunstancias que estemos viviendo en la tierra, más allá de las condiciones. Aprender a perdonar es aprender a dar con gracia y es aprender a recibir con gracias. Aprender a perdonarnos es aprender a darnos con gracia, sin culpa. Y a estar atentos cuando surge la culpa como una emoción inconsciente que nos limita en nuestro accionar o que nos obliga a hacer algo, porque la culpa puede obligarnos a hacer cosas que no tenemos ganas de hacer, o puede limitarnos en nuestros deseos, y ahí es cuando estamos en el error, cuando no estamos siendo honestos y auténticos con nosotros mismos, no con los demás, con nosotros. La fidelidad, la lealtad es primero hacia nuestro ser, hacia nuestro sentir, hacia nuestro pensar en coherencia. Y cuando esa coherencia se manifiesta en nuestro interior, podemos ser coherentes y ser fieles a los otros, porque a través de nuestro sentir somos fieles. No nos engañamos cuando somos fieles a nuestro sentir. Muy bien. Entonces vamos a tomar la culpa, esa emoción de la culpa, como una oportunidad para autodescubrirnos en la conciencia del bien y el mal, como una oportunidad para tomar la sabiduría de la experiencia y trascenderlas más allá del sufrimiento. Vamos a tomar la culpa como una emoción que no nos corresponde, como auténticos seres divinos, hijos de Dios, hijos del Padre, Madre. Y vamos a soltar la necesidad de juicio por ese miedo al castigo o por ese concepto de que estamos haciendo bien y mal, o bien o mal, o porque los demás están haciendo algo bien o mal. Cada uno en su interior experimenta como una única versión de Dios, en unidad con Dios. Entonces nunca podemos saber qué es bueno o qué es malo para el otro, porque a veces los caminos pueden ser muy difíciles, pero en esos caminos difíciles está la riqueza de la experiencia, la riqueza de la experiencia de libre albedrío. Y trascender los miedos, las dudas, las inseguridades, que son todos conceptos heredados que aparecen después de esa primera emoción, que fue la vergüenza de sentirnos descubiertos y observados, o nos auto-observamos en el concepto de error. Muy bien. Entonces, para cerrar, vamos a repetir la afirmación: merezco el amor infinito,
merezco la gracia divina, merezco el perdón divino, así como todos y cada uno. Recordemos que la palabra perdón es dar en gracia, recibo en gracia, no desde el juicio, sino desde la gracia, de sentirme completo y agraciado. Muy bien, cerramos acá por el día de hoy y bueno, seguimos avanzando, sigo avanzando con estos videos de a poquito, paso a paso, también aprendiendo con la tecnología, ya que lleva bastante energía, pero con amor, con ganas de aprender y con ganas de avanzar. Bien, te invito a suscribirte a mi canal, te invito a darle like, te invito a activar la campanita para que te llegue la notificación, te invito a comentar cuáles son las experiencias o las emociones que más te limitan o que crees que te limitan, esas que no te permiten brillar desde tu ser auténtico. También puedes solicitar una consulta personal de asesoramiento espiritual o de sanación o de activación de la energía curativa a través de la palabra, porque la palabra es un instrumento de sanación si la aplicamos con amor. Puedes escribirme a mi email que está ahí en la cajita de descripciones. Gracias y nos vemos la semana siguiente.